Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a este podcast de Desaprende un Segundo. Cada semana te traemos nuevas ideas, recursos, reflexiones para que mejores tu práctica educativa y para que te plantees si hay algo de todo lo que haces diariamente que te pueda ayudar a mejorar el aprendizaje. Y para eso, hoy hemos invitado a Mariana Morales. Hola Mariana. Hola, muy buenas tardes. O días, porque no sabemos días. a qué hora. Sí, o noches. O noches. En noches de insomnio, escuchar un podcast de evaluación formativa tiene valor. Así que Sí, si es de noche y lo estás escuchando, maravilloso. Igual ayuda a dormirse antes. Bueno, pues ya he desvelado de qué vamos a hablar en el podcast de hoy, pero aún así te voy a presentar, Mariana. Mariana Morales Lobo es consultora educativa independiente, ha realizado consultorías para diferentes instituciones y centros educativos en España y en Latinoamérica, ha colaborado como docente de innovación educativa en el Programa Superior de Dirección de Instituciones Educativas de SIC y de La Salle, colabora habitualmente con editoriales del sector educativo en la elaboración y análisis de materiales de innovación, es miembro de la Plataforma Internacional de Práctica Reflexiva y presidenta de la Asociación Patios Habitables, que de patios habitables podríamos hablar, pero para otro podcast, para no mezclar temas. Pero bueno, eso ya se queda apuntado para la siguiente. Esto es como mezclar demasiado. Exacto. Hoy para una cosa y en otro hablaremos sobre patios habitables. Es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido profesora de secundaria y bachillerato durante 15 años en varios centros. Bienvenida, Mariana. Para mí es un placer tenerte. Aparte de todo esto, compañera, amiga, persona con la que hablo muchísimo de innovación y sobre todo de evaluación. Estoy encantada de tenerte en el podcast. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación amable y encantada de estar aquí con vosotros y apoyando este proyecto tan bonito que has iniciado de educación. Qué guay. Pues vamos a por ello, Mariana. Ya lo dije en la primera frase del podcast, pero lo voy a recuperar. Voy a recuperar la idea. Hoy vamos a hablar de evaluación formativa. En el capítulo 6, con Loli García, ya estuvimos hablando sobre replantearnos la evaluación desde una manera así como más filosófica, más amplia, qué significa repensar la educación y qué significa repensar la evaluación, pero en el capítulo de hoy vamos a centrar la lupa, vamos a mirar muy concretamente en qué significa evaluación formativa. Y esa es la primera pregunta que te quiero hacer. Mariana, ¿qué es la evaluación formativa y por qué se dice que es tan importante para el aprendizaje? Pues, bueno, la evaluación formativa es la evaluación que hacemos con la finalidad de que el alumno aprenda. Es decir, tiene esa finalidad. Es la evaluación que hacemos durante el aprendizaje, no al final para comprobar si sabe o no sabe, sino durante el aprendizaje. Y por lo tanto, tiene una función reguladora del proceso de aprendizaje. Entonces, esto es como el cocinero cuando va probando la sopa. Pues si la vas probando durante el proceso de cocción, pues te vas dando cuenta de si le falta sal, si le faltan zanahorias, en fin, lo que le pasa y pues vas rectificando sobre la marcha, ¿no? Pues sería un poco esa la idea de la evaluación formativa. Vale. ¿Por qué, si es tan importante que es durante el aprendizaje, por qué los profes crees que los profes lo tenemos en cuenta, la evaluación formativa? ¿Lo hacemos, no lo hacemos? ¿Es algo que somos conscientes de que estamos haciendo evaluación formativa o no?
Yo creo que sí, que se hace mucho. Creo que no se hace de manera... En la profesión docente hay muchas cosas que están, digamos, muy interiorizadas por el profesorado y no son, no se es muy consciente de que se está haciendo. Entonces, yo creo que sí que se hace mucho esa evaluación formativa. Lo que pasa que creo que también se confunde un poco con la sumativa. Es decir, cuando empezamos a poner notas durante el proceso, pues seguramente estamos ahí rompiendo una dinámica de aprendizaje que no nos aporta gran cosa, el alumno aprenda mejor pues aquello que está intentando aprender. Es como si el cocinero del que hablábamos antes, pues prueba la sopa y dice, en lugar de decir a esto le falta sal y echarle sal, pues dice 6,3. 4,1, 9,8 y no hace nada más, pues es que eso no sirve para mucho, o sea, eso hay que hacerlo al final del todo. Durante el proceso, pues lo que hay que hacer es viendo de manera cualitativa qué es lo que le pasa a esa sopa y rectificándolo. Y aquí voy a entrar en otra característica importante de la evaluación formativa, que es que tiene que tener 3 pasos. El primero es recoger las evidencias. De lo que se está aprendiendo. El segundo es analizarlas, pero analizarlas con detalle. Y el tercero es tomar decisiones. Entonces, tienen que estar los 3 pasos. Si solamente recogemos evidencias y no hacemos ni el análisis ni tomar las decisiones para que la sopa salga buena, no tiene mucho sentido. Estamos rompiendo un proceso y convirtiéndolo en burocracia, si solamente nos queda recoger la evidencia. Vamos a no dar nada por supuesto, Mariana, y vamos a definir qué es evaluación formativa y qué es evaluación sumativa. Evaluación formativa ya nos ha dicho 2 claves, que es la que se da durante el proceso de aprendizaje por una parte, y nos ha dado 3 pasos o 3 elementos que tenemos que tener en cuenta para hacer evaluación formativa de verdad, que es la recogida de evidencias, el análisis y la toma de decisiones. Vale, pero antes nombraste la evaluación sumativa. ¿Qué es la evaluación sumativa? Pues la evaluación sumativa es la que haces al final del proceso, con el fin de certificar si el alumno pues realmente sabe aquello o no, y ya pues das el tema por finiquitado y pasas a otra cosa. Digamos que son las notas, lo que para cualquier profesor diría las notas. No necesariamente, porque depende del proceso de aprendizaje que sea. Por ejemplo, vamos a pensar en conducir. ¿Vale? Pues al final, si tú apruebas... Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Are you ready for more independence as a financial advisor? Are you ready for more growth and control over your future? The Independent Registered Investment Advisor, or RIA, model might be right for you. There are many paths to independence, and Schwab Advisor Services has helped thousands of advisors make the move with confidence. From defining your vision to successfully transitioning your clients, Schwab helps you build your roadmap to independence. To find your path, start with Schwab Advisor Services at advisorservices.schwab.com/paths today. El examen de conducir, pues te dan el carnet entero, no te dan un trozo de carnet. Te lo dan entero. Entonces, pues no te dan ninguna nota, no te dicen, mira, tienes un 6,8 en conducir, no, te dicen, tienes el carnet, ala, ya. Y entonces, bueno, realmente la sumativa es certificar que se tienen unos requisitos básicos, ¿no? Para lograr una titulación, pasar un curso o una etapa o cosas así, ¿no? Entonces, tiene más que ver con eso, y realmente es la que se hace al final del aprendizaje. Es decir, cuando te sacas el carnet de conducir, normalmente pues ya no dices, voy a sacarme más carnes de conducir, de otras cosas. No, la gente saca uno y que necesita y ya, ¿no? No dice, ahora voy a por otro esto. Dice, no, pues ahora, o sí, no sé, depende de cada uno. Pero que tiene como sentido en sí mismo, ¿no? Realmente podríamos coger un montón de ejemplos, porque en la vida diaria, no solo en el ámbito educativo, sino para conducir, para sacarte un B2 de inglés o para lo que sea, para una posición, pues siempre vemos que la parte de evaluación sumativa es la que realmente te da ese paso, esa clave, esa llave, pues para
tener un carnet, tener una certificación o lo que sea. Y realmente la evaluación formativa, tal cual nos ha dicho, que es durante, es todo lo previo para llegar, o no solo para llegar, sino hasta llegar ahí hay un proceso de aprendizaje. Teniendo en cuenta esto, si yo pongo nota mientras estoy haciendo un proceso de aprendizaje, la evaluación formativa se convertiría automáticamente en sumativa. Pues se convierte en una cosa un poco rara, un poco confusa, porque para el profesor pues no acaba, o sea, no acaba de ver la diferencia muchas veces, pero para el alumno sí que hay una diferencia, porque para el alumno cuando recibe una nota es que aquello ya está. Y esto es así. Entonces, por ejemplo, hay estudios que hablan de qué pasa cuando a los alumnos se les da una nota, cuando se les da un comentario y cuando se les dan las dos cosas. Y es muy interesante porque aprenden mucho más, pero del orden de un 30% más cuando solo se les da un comentario. Y en cambio, cuando se les dan las dos cosas, que es un poco la pregunta, bueno, y se produce un efecto agregado, ¿no? De sumar la nota y el comentario, pues es lo mismo que si les diera solamente al alumno, no se mira el comentario, solamente se mira la nota. Entonces, si realmente una nota, un número, te da muy poca información sobre qué es lo que puedes mejorar. Por ejemplo, una persona que tiene un 6,3 en X, ¿vale? Me da igual, en cualquier aprendizaje. Y otra persona que tiene el mismo 6,3, a lo mejor necesitan cosas distintas para mejorar. Entonces, no te da, y además no sabes cuáles son. No sabes qué hacer para poderlo mejorar. Muchas veces incluso ni siquiera tienes la oportunidad de poderlo hacer. Y entonces eso es un problema, porque la evaluación formativa tiene que darte la oportunidad de volverlo a intentar. Si no te da la oportunidad de volver a intentar, entonces no es evaluación formativa. Se convertiría en lo que tú has comentado, en sumativa. Vale. Entonces, la clave para saber que estamos haciendo evaluación formativa o no, ya lo has dicho, son esos 3 pasos. Es recoger evidencias que no tienen por qué ser un número, sino es una mejora cualitativa una mejora o un desarrollo cualitativo de cualquier aprendizaje, analizarlas, puede ser el profesor, pueden ser los alumnos, puede ser los alumnos entre ellos, Sí. o cómo, o siempre el profe. No, todas las opciones pueden ser, están encima de la mesa. La manera, digamos, más habitual es que sea el profesor el que analiza todo y toma las decisiones. Esa es la manera más usual, pero un alumno que tenga un buen modelaje y tenga unos criterios claros y tenga unos ejemplos claros de cómo se puede valorar eso, es perfectamente capaz de hacerlo sobre el trabajo de otros. Y con práctica también sería capaz de hacerlo sobre sí mismo, pero eso requiere un nivel de experiencia superior. Vale. Y después tomar decisiones, que es cómo puedo mejorar esto para saber en qué punto estoy y dónde tengo que mejorarlo. Por eso has dicho lo del 6,3, que tú y yo saquemos un 6,3 en lengua, no significa que hayamos tenido exactamente los mismos errores o que hayamos desarrollado igual las preguntas o el comentario de texto o lo que sea, sino que tú vas a tener un 6,3 por X motivos y por X desarrollo y el mío es diferente. Y ahí es donde está la clave de la mejora tuya y mía con respecto a ese 6,3, ¿verdad? Claro, y por eso es mucho más interesante, en lugar de dar un 6,3, decir, has tenido en esta prueba que has hecho, en esta evidencia que tenemos aquí de tu aprendizaje, ahí tienes toda esta serie de cosas que están bien, ¿vale? Y el alumno tiene que saber qué es lo que está haciendo bien, eso es fundamental, que siempre nos centramos mucho en lo que hace mal, pero primero tiene que saber qué es lo que está haciendo bien para poderse situar y para animarse también, y para luego repetirlo, lo que hace bien. Y luego, pues, le planteas preguntas para las cosas que tú has detectado ahí, que hay más o que hay conceptos erróneos o despistes o lo que sea, ¿no? Cada tipo de problema, pues hay que analizarlo exactamente cuál es, de qué naturaleza es, ¿eh? Entonces, en función de eso, pues le haces las preguntas correspondientes y la idea, más que decirle exactamente cuál es el error, es hacerle pensar al otro sobre ese error. Para que él mismo se dé cuenta de cuál es la solución que tiene. O sea, es más interesante hacerlo de esa manera. Y no es fácil, pero se puede aprender. Vale. En tu artículo que escribías para Cuaderno de Pedagogía, implementando la evaluación formativa a nivel de centro, comentas que una de las opciones mejores de más alto impacto, de mayor beneficio y menor coste es introducir
según los estudios internacionales que aquí citas, es introducir la evaluación formativa dentro de las prácticas docentes de colegio, ¿no? De las clases y de las diferentes asignaturas y materias, que el profesorado incluya esta evaluación formativa dentro de sus prácticas. Y citas a John Hattie, que para mí es un libro también muy revelador, bueno, hablando de este estudio que haces, que dice que en suma, el tamaño efecto medio es de 0,79, es 2 veces el efecto medio del resto de efectos de la enseñanza. Es decir, que el feedback que se le da al alumnado durante la práctica, durante el desarrollo de los aprendizajes de lengua, matemáticas, tal, es mucho mayor en relación a la mejora de su aprendizaje que la media normal si lo hiciéramos de manera... Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Era pues solo con evaluación sumativa y solo con rendición de cuentas, digamos. Que el feedback es la clave para mejorar la evaluación formativa, para mejorar el aprendizaje. Esto es así, Mariana. Esto es así en tus formaciones. Te lo ves también cuando se implementan programas de evaluación formativa en los centros. ¿Qué nos puedes contar con respecto a esto? Sí. Esto es muy interesante. Mira, justamente mientras estabas comentando eso, tengo el libro aquí en la mesa por casualidad, lo tengo aquí. Genial. Y bueno, Hattie lo que hace es un ranking, que te lo voy a decir con exactitud, Vale. de 105 medidas que se pueden aplicar en colegios, para que los alumnos pues mejoren su aprendizaje, ¿vale? Y ahí mete de todo, ¿vale? Te voy a decir así unas cosas al azar que estoy viendo aquí, ¿vale? Venga. Pues, por ejemplo, mejorar la dieta, subvencionar escuelas, poner deberes, programas bilingües, enriquecimiento, cohesión del aula, bueno, todo tipo de cosas, ¿vale? Gestión del aula, yo qué sé, hay 150, ¿vale? Y entonces, en las primeras, concretamente en el número 4, no, en el número 5, hay un error aquí, dice proveer evaluación formativa, ¿vale? Eso es ese es en el número 5 del ranking está esto, ¿vale? Y esto es muy interesante porque, claro, significa que es una medida súper efectiva y además tiene un coste muy bajo, ¿vale? Feedback que tú mencionabas, pues eso lo pone en el número 10. Es que es un efecto altísimo, es un 0,74, ¿vale? Y proveer evaluación formativa es un 0,90. O sea, estamos hablando de unos efectos altísimos. Y además es que es curioso porque los estudios de Hattie, que, bueno, para el que no conozca el libro, se llama Aprendizaje visible para profesores. Las ponemos en las notas del podcast, que siempre ponemos todos los estudios y libros que nombramos o vídeos que referimos, siempre lo ponemos tipo bibliografía, así que los escuchantes van a tener el acceso directo al libro. Pues Hattie, ¿qué nos contabas? Sí, estaba diciendo que Hattie, que es una lectura pues, muy recomendada y que es un bestseller en el mundo anglosajón, en el campo de la educación, pues hace estos metaanálisis y tal, y ha sido tiene una metodología que ha sido, por supuesto, pues discutida y contestada, como todas las cosas que se hacen en el ámbito científico. Pero es que resulta curioso porque otros autores, como por ejemplo Dylan Wiliam, que es otro experto en el tema, siguiendo una metodología completamente distinta, es que llega a la misma conclusión, de que la evaluación formativa es una de las cosas más efectivas que podemos hacer para mejorar los aprendizajes de los alumnos. Claro, amén de todo lo que dice Dylan Wiliam también, que lo citas aquí en el artículo, bajar las ratios, mejorar la formación inicial del profesorado, Exacto. pagar mejor a los docentes, copiar a otros países. Es decir, no es la única medida que se puede implementar en el aula, en el centro o en las políticas educativas, pero sí es una medida, digamos, muy sencilla, porque lo que requiere es no es sencilla, porque requiere una formación y una reflexión profunda de cambio de concepción de la evaluación del profesorado, pero que en términos de aplicabilidad, es decir, si yo soy una docente abierta, te escucho en este podcast o te escucho, leo a John Hattie y tengo la suerte de tenerte como formadora en mi centro, lo que sea, puedo
entender cómo llegarlo a aplicar y el efecto es maravilloso, es muy corto, es muy bueno en el tiempo. Entonces, El efecto es inmediato, es que es inmediato, es que lo notas rapidísimamente. Sí, 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 ¿nos sí. puedes contar alguna anécdota o alguna Sí. experiencia que hayas tenido en algún centro con respecto a esto, a este cambio de chip del profesorado? Sí, por supuesto. Bueno, yo este tema lo trabajo a nivel de centros educativos, sobre todo. Porque es que es lo que es más coherente, trabajar todos un poco en la misma dirección. Y entonces hacemos grupos de profesores y ellos deciden un poco el tema que quieren trabajar. Y entonces sobre ese tema, pues yo los voy acompañando durante 3 años o así. Bueno, pueden cambiar de tema, por supuesto. Y ellos van poniendo en práctica las cosas y vamos compartiendo un poco lo que hacen, ¿vale? Entonces te voy a contar una cosa una anécdota, una experiencia en el sentido de lo que estabas comentando. Y recuerdo un colegio que en secundaria, hacían 2 redacciones por trimestre, ¿vale? 2 expresiones escritas por trimestre en diferentes materias, no solamente en lenguas, sino también en otras materias en forma de texto argumentativo o de comentarios o de lo que fuera, ¿vale? Incluso mapas conceptuales, ¿vale? Lo pusimos así un poco amplio para que todo el mundo pudiera presentar y practicarlo en su clase. Y entonces, lo que ellos hacían originalmente mucho tiempo haciendo era que pues hacían el primero, le ponían las correcciones, le ponían notas, se lo devolvían al alumno y luego le ponían otro, ¿vale? Y hacían lo mismo. Y entonces yo les pregunté, digo, ¿y entre el primero y el segundo encontráis mejora? Y me dijeron, muy poca. Entonces dijimos, vamos a hacerlo de otra manera. En lugar de devolverles una nota, la primera vez que lo hacen, vamos a devolver solamente algunos comentarios. Vamos a trabajar cómo damos esos comentarios. Es decir, cómo hacemos ese feedback al alumno, ¿vale? Pero vamos a prescindir de la nota. Y además que les vamos a dar la oportunidad de volverlo a presentar arreglando las cosas que tú les has puesto en el comentario, ¿no? Y la segunda redacción no la hacemos, ¿vale? Es decir, hacemos una redacción, pero le hacemos 2 pasadas, ¿no? Con un borrador. Sí, exacto. O sea, tratamos la primera como si fuera un borrador, vale. Pero al final para el profesor es el mismo trabajo porque corrige 2 veces, digamos, ¿no? Exacto, sí, ¿vale? Sí. Y el alumno pues hace una, la rehace, la mejora y luego la vuelve a presentar y entonces la última es la que va para nota, ¿no? Entonces hicimos esto durante un año y al cabo de un año pues pusimos a trabajar en otra cosa, pero ellos seguían haciendo esto y yo les pregunté, digo, bueno, ¿cómo va con esto? Y estaban alucinados, diciendo, no, es que se ha mejorado muchísimo la expresión escrita, ¿no? ¿Por qué? Y yo les pregunté, bueno, ¿y por qué creéis que ha pasado esto? Y entonces fue unánime, dice, no, porque ahora se fijan en lo que les pones, ¿no? Claro. Y eso también les motiva mucho a los alumnos, ¿no? Es decir, joder, pues estoy centrado en lo que tengo que hacer y además lo puedo mejorar, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso aumenta un montón el aprendizaje. Y no solamente el aprendizaje, sino la autoestima de los niños, ¿no? Porque cuando tú consigues aprender algo y que una cosa te salga bien, por fin, eso te sube la autoestima. En ese efecto de subir arriba el autoconcepto de yo puedo. Exacto. Y tengo la evidencia, no es que yo puedo porque me lo diga en un feedback vacío mi profe o mi señor porque me quiere o porque tal, sino es que mire mi evidencia de mi trabajo y de mi aprendizaje. Exacto, Bueno. Mira mi primera versión, mira mi segunda versión, aquí está todo lo que he aprendido. Y luego sobre eso puedes hacer una reflexión el alumno puede hacer una reflexión sobre qué cosas le han ayudado a mejorar, qué tipo de comentarios le han ayudado a mejorar, qué ha hecho él, qué volvería a hacer, qué no volvería a hacer, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas, o sea, todos esos procesos de metacognición que tú puedes poner en el proceso de evaluación formativa acompañando ese proceso son potenciadores enormes, ¿no? del proceso de aprendizaje. Mariana, vamos a aterrizarlo un poco y nos vamos a poner en la piel de las diferentes etapas, ¿vale? Como dices que lo trabajas como centro, supongo que te habrás encontrado pues, docentes de secundaria, de FP, te habrás encontrado docentes de primaria, de infantil, entonces vamos a empezar desde las etapas más jóvenes hacia arriba, ¿no? Yo soy una docente infantil, me resuena todo esto que he escuchado hasta ahora, me resuena la evaluación formativa, ¿cómo podría implementarlo en mi aula? ¿Cómo podría empezar a tocar que la evaluación formativa sea algo real en mis clases de 3, 4, 5 años de infantil? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que me parece que no hay tantas diferencias entre esos cursos de infantil y primero y segundo de primaria. Vale, pues vamos a tomar todo el rango de 0 a 7 años, ¿vale? Sí, yo creo que esa parte de primera infancia es bueno tomarla como en conjunto. Perfecto.
Yo te voy a decir la verdad, yo con la gente infantil no trabajo mucho. ¿Por qué? Porque ellas ya normalmente trabajan ya estas cosas bastante bien, ¿vale? Cuando empieza a haber, digamos, más tomate es en las etapas de primaria. Entonces, yo con la gente infantil no lo trabajo demasiado. Sí que puedo decir que como orientaciones básicas, todo lo que es el feedback tiene que ser oral. Vale. ¿Vale? Todo lo que es la recogida de evidencias tiene que ser oral fundamentalmente. ¿Por qué? Pues porque los niños todavía no tienen destreza como para poderse expresar por escrito sin que aquello produzca, digamos, distorsiones en lo que tú estás buscando, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, les pones una prueba de Natus de primero de primaria, la pones por escrito, a lo mejor el niño de Natus, pero como no sabe leer todavía muy bien y como no sabe escribir todavía muy bien, pues igual te hace un poco de churro de prueba. Pero ahí lo que está produciendo es una distorsión entre el medio que tú has elegido para recoger la evidencia y la capacidad propia que tenga el niño de producir escrito. Exacto, que obviamente habrá algunos que sí que podrán, pero una mayoría importante pues seguramente pues va a producir distorsiones en lo que es la fiabilidad de esos datos, ¿no?, que vas a recoger. Entonces yo una primera consideración sería que fuese oral. Genial. Vale, pues a los profes, maestros, maestras de infantil y de, digamos, primer ciclo de la primaria hasta segundo de primaria, hasta que esté consolidado todo ese proceso lectoescritor de manera buena en el cerebro, que sigan haciéndolo como lo están haciendo, porque se supone que en ese vocabulario, ese ambiente de feedback, de apertura hacia la evaluación, pues está por regla general, y que primen la oralidad dentro de sus clases, porque si no puede interferir a lo que realmente el alumno o la alumna sabe con respecto a cualquier tema que estén tratando. Pues venga, nos vamos hasta... ¿Quieres decir algo más de esta etapa, Mariana? No, porque luego ya lo demás es como acumulativo, ya va sirviendo para todos. Genial, o sea, que aunque estemos siendo profes de FP, me sirve la oralidad y me sirve, piensa la prueba para los alumnos que tengas delante antes de ponerlo. Claro, en determinados casos es que es muy obvio. Tú tienes un alumno disléxico, aunque tenga 16 años, es que es evidente que si es una prueba escrita, eso va a entrar en conflicto con lo que tú estás preguntando. Genial. ¿Vale? Pues seguimos acumulando conocimiento desde infantil, seguimos de tercero hasta sexto de primaria, si te parece. Y ya después tratamos secundaria, bachillerato y FP, lo que sea. ¿Vale? Sí, yo con la gente de primaria, que es importante y es leerse bien lo que pone el currículum, ¿vale? Para realmente evaluar las cosas conforme a lo que dice el currículum y no conforme a lo que siempre hemos hecho, que algunas cosas coinciden y otras cosas pues no tanto. Entonces yo, esto me lo he encontrado bastante en primaria, entonces por eso lo digo. También puede pasar en otras etapas, por supuesto, pero esto en primaria me lo he encontrado. Yo recuerdo una época en nuestra historia en la que de lo que era entonces la EGB se les ponía progresa adecuadamente, ¿vale? Y ya está, o sea, apto o no apto, ¿vale? O necesita mejorar, era la cuestión, ¿no? Entonces, yo creo que en la primaria hay que tratar de volver un poco a ese concepto, ¿no? De pensar en el niño como alguien que está aprendiendo y no atiborrarles de pruebas y de notas porque no conduce a gran cosa. Una cosa es que tú hagas una prueba, te lees la prueba, no les pones nota y dices, a ver, el niño esto se lo sabe. Esta parte tiene alguna duda. Y aquí tiene un error garrafal. Aquí tiene una laguna. Aquí tal. Bueno, cada cual lo que tenga, ¿vale? Y con eso trabajas y puedes, digamos que, adaptar tu enseñanza a lo que necesita el niño, ¿sí? Pero esa tiene que ser la finalidad. No hacer una colección de calificaciones para notas, o para un Excel. No, eso no tiene mucho sentido. Eso estamos convirtiendo la evaluación en burocracia. Y la evaluación lo que tiene que servir es para que el niño aprenda. Y para que el niño aprenda tenemos que recoger bien las evidencias de lo que están aprendiendo, analizarlas bien y tomar las decisiones y, por supuesto, darles la oportunidad de volverlo a intentar, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, voy a contar así un poco por ilustrar las cosas, ¿eh? Si el currículum dice que el niño tiene que saber mirar por el microscopio, ¿sí?, pues la prueba no puede consistir en ficha con las partes del microscopio, porque no es eso. O sea, ¿cuál era el verbo? El verbo era observar, mirar por el microscopio, ¿verdad? ¿Vale? Pues eso es lo que tiene que hacer. Entonces, hay que fijarse muy bien en el verbo del objetivo de aprendizaje. Y a partir de ahí, pues diseñar la prueba. ¿Que tiene que saber esa parte del microscopio? Pues por supuesto que esa tiene que saber, pero es una cosa previa, ¿eh?
¿vale? Es una cosa previa, porque el objetivo final no es saberse las partes, el objetivo es, en este caso, por dicho, era pues saber hacer una observación con el microscopio, y para eso pues tendremos que verle in situ cómo lo hace, o nos lo tendrá que explicar, o no sé, o alguna otra cosa, pero por eso digo que hay que pensar muy bien en cuál es la prueba, cuál es el objetivo de aprendizaje, y en función de eso montas la prueba. ¿Vale? Y luego otra cosa que también veo mucho es que es como una imitación de modelos de cursos superiores. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. No, la prueba tiene que durar 1 hora. Pues menuda tontería. ¿Por qué tiene que durar 1 hora una prueba? Pues igual la prueba con 10 minutos ya sacas la información. La prueba tiene que durar el tiempo que te haga falta para sacar la información. Es que tengo que poner 10 preguntas. Porque no, pues ¿por qué tienes que poner 10 preguntas? ¿Tú qué quieres averiguar? 3 cosas, pues ponle 3 preguntas, que no hace falta ponerle 10. ¿Vale? Es que si no, ¿cómo saco el 10? No, es que no es el objetivo sacar notas. El objetivo es sacar información, ¿no? Es sacar información y sacar información fiable para luego poder trabajar con ella. Entonces, yo creo que aquí es donde está la cuestión. En para qué estás haciendo esa prueba. ¿Para cumplir un expediente o para sacar información para mejorar el aprendizaje? Y esto es un poco pues una orientación que hago para primaria, pero que la hacemos para extensiva a todos. Qué bueno, así vamos acumulando verbos, porque hemos dicho la oralidad, el cuidar el vocabulario de evaluación que tenemos en clase, tener en cuenta a la persona que tenemos delante, es decir, que para que no interfiera. Cuando decimos prueba, y aquí quiero hacer una aclaración, no decimos prueba-examen, decimos actividad, decimos ejercicio, decimos, porque una de las cuestiones de la evaluación no es que me tenga que centrar en un examen o en una prueba final para saber qué aprendizaje están teniendo mis alumnos de algo, y ya Mariana lo dijo al principio del podcast, sino es durante el desarrollo total, desde que yo empiezo una unidad didáctica o sin haberla empezado, para saber lo que saben los alumnos, que ya estaríamos hablando de evaluación diagnóstica, de cómo vienen, etcétera. Pero cuando hablamos de prueba, hablamos de cualquier cosa, de ejercicio, de una performance que tengan que hacer, de lo que sea, ¿no? Pero que hemos centrado el vocabulario en la palabra prueba, pero no. Habíamos dicho, recogemos desde infantil hasta sexto de primaria, la oralidad, tener en cuenta a la persona que tienes delante. Ahora acabas de decir, leer bien lo que me pide el currículum para afinar bien en el tipo de experiencia que tengo que tener en el aula, porque si es mirar, y vuelvo y repito tu ejemplo, si es mirar por un microscopio, no es poner una ficha y hacer una simulación de cómo sí, no, es mirar por un microscopio y tener en cuenta la etapa en la que estoy sin copiarme, sin fijarme, porque parece que todo es para darle una pátina de mayor complejidad, y que realmente, si el objetivo es sacar información de lo que saben mis alumnos para ayudarles a guiarles en ese aprendizaje, pues no hace falta copiar modelos de etapas superiores, sino que lo que tú dices, ¿qué me hace falta? 3 preguntas, 2 preguntas, 10 minutos, media hora, una observación larga, lo que sea, que te plantees el para qué, y en base a ese para qué diseñes pues la actividad, el ejercicio, la prueba, etcétera. Seguimos para secundaria, bachillerato, FP. No sé si quieres hacer una diferenciación aquí o simplemente de la adolescencia hasta la adultez. Sí, vamos a hablar más de etapas madurativas, ¿no? Que vale. De etapas concretas, si te parece. Venga, perfecto. Bueno, respecto a lo que acabas de decir, antes de meternos con eso, yo quería decir una cosa, que es que tratamos de imitar a lo de los mayores como si eso fuese mejor, y en mi opinión hay que hacer lo contrario, o sea, hay que imitar lo de los cursos de los más pequeños, ¿vale? Porque en realidad las buenas prácticas en evaluación están más en los cursos inferiores que en los cursos superiores, en general, ¿eh? Siempre hay, por supuesto, hay mucha casuística aquí, pero estamos hablando en general, ¿no? De la tendencia. Sí, vale. Sí. Bueno, vamos a hablar de la adolescencia, ¿sí? Venga. Yo el principal problema que he detectado en estas etapas adolescentes es que la evaluación ya no es ni formativa ni sumativa, es reguladora de conductas. Es decir, tiene una función de premio
o de premio, de las dos cosas. Vale. Se ha esforzado, pues le subo. Se ha portado mal o no se ha esforzado, pues le bajo, ¿vale? Entonces, eso, en mi opinión, está distorsionando muchísimo las prácticas evaluativas en la adolescencia. Es en la que, evidentemente, hay conflicto porque la propia adolescencia es conflicto, ¿no? Y entonces, bueno, pues se busca como una salida rápida y facilona al conflicto mediante una regulación, pues, de tipo conductista, ¿no? Y subiendo, bajando nota y tal. Y eso, bueno, por supuesto está, o sea, no es conforme a la norma, pero es que además no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido porque lo único que consigues es una motivación extrínseca, o sea, no por el propio aprendizaje, sino pues por la que me pueda caer o lo que me pueda reportar, ¿no? Que no te interesa, ¿no? Y además, bueno, pues como se sabe, el aprendizaje requiere de un ambiente de confianza dentro del aula y de una relación pues más o menos cordial y sana con el adulto que está ahí al cargo de esa. Entonces, yo esa es la principal dificultad que observo. Es muy complicado porque es un tema muy extendido, es un tema de mentalidad. Yo misma lo he utilizado cuando daba clase en secundaria con esta finalidad, sin ser consciente y sin darme cuenta de ello. Y al final lo que pasa es que para que el alumno aprenda bien, tú tienes que invertir energía, tiempo en crear una buena relación dentro del aula. Y en la adolescencia, bueno, entiendo que las demás etapas también, pero como hemos dicho, esto se va acumulando, el tener una buena relación entre el enseñante y el estudiante, eso es fundamental. Cambia completamente la motivación y la predisposición del alumno hacia lo que está aprendiendo, ¿no? Yo creo que haría esfuerzos en este sentido, ¿vale? En cuestiones de convivencia, de mejorar la participación del alumnado, de que puedan ellos poder decidir más cosas, ¿no? Este tipo de cuestiones, ¿no? Y luego, pues por supuesto, lo que hemos dicho antes, ¿no? De, bueno, menos notitis y más feedback, ¿no? Más feedback constructivo, ¿no? Vale, pues recogemos esta última clave hacia la adolescencia, o si quieres ya después nos pasamos a la adultez, que también has puesto algún ejemplo del carnet de conducir, pero me gustaría que lo aterrizaras, por ejemplo, en una AFP, que también es como muy práctica, y cómo podemos dar mejor feedback en estas etapas, pero añado a la oralidad, tener en cuenta a la persona que tengo delante, a leerme la norma, a cuidar la prueba o el ejercicio en base a la norma y al para qué. Esta parte de gestión de aula en la cual haya un ambiente respirable, sereno, de confianza, en el que el alumno se pueda mostrar, pueda equivocarse y pueda saber que no pasa nada porque hay un ambiente sano. Y entonces aquí metemos toda esta parte de la gestión de aula y de primar, sobre todo en la etapa de la adolescencia en la que están pues con tempestades y a veces tan compleja por la propia etapa madurativa que los niños están viviendo, que aquí pues todos los que han estado en contacto con adolescentes pues sabemos que es una etapa compleja, pero bueno, que la paciencia y en el rol de profe pues cuidar e invertir tiempo en esta parte de gestión de aula porque te va a reportar beneficios para meter esta práctica de feedback, de mejorar los feedback, de que los chicos sean más participativos y que puedan tomar decisiones también de aula. Vamos, si quieres, con la adultez para mejorar esta evaluación formativa. Sí, yo he visto prácticas muy buenas en la formación profesional y muy particularmente en los módulos de práctica, ¿no? ¿Vale? Ahí he visto prácticas muy, muy interesantes y muy buenas en esto. Y yo creo que, bueno, por supuesto, la formación profesional hay que distinguir mucho lo que son los distintos niveles de la formación profesional porque no tienen que ver, digamos, a nivel de madurez y de situación del alumnado, etcétera. Entre ellas. Creo que nunca está de más doblar la comprensión y la empatía en ciertas etapas en las que los chavales te vienen ciertamente tocados muchas veces con historias de
de fracasos escolares, ¿vale? De poco éxito académico, etcétera. Entonces creo que no viene mal una dosis extra de comprensión y de empatía con ellos. Ujú. Y yo creo que lo que mejor funciona en evaluación es una conversación. Entonces, cuanto más mayores son y más maduros son, obviamente tienes más puntos de que eso te salga bien. Entonces, una buena conversación es la mejor evaluación que puedes tener con alguien, porque tú en una conversación vas haciendo preguntas, vas regulando, vas viendo cómo reacciona el otro y sobre la marcha le vas diciendo, oye, ya has pensado tal, ¿y por qué no miras tal? ¿Vale? Y entonces le vas como dando ahí como pequeñas pautas para que él vaya reflexionando vaya pensando, ¿no? Entonces, el tema conversacional me parece muy importante. En esta etapa, bueno, en las anteriores, por supuesto. Y en todo. También. Y me parece una frase maravillosa para cerrar este bloque, que es una buena evaluación tiene mucho que ver con una buena conversación. Y eso siempre te va a generar puentes con el alumnado, comprensión, empatía y un ambiente de aprendizaje bueno, ¿no? Un humus ahí que sea, que aparezcan cosas en el aula, conversaciones para que los chicos aprendan. Guay. Sí, si me permites, Judith, Sí, claro. te voy a contar por dar alguna experiencia práctica, Sí, que a la gente esto siempre le suele gustar. Le ilustra, claro. Sí. Durante el confinamiento, muchos profesores estaban muy preocupados por el tema de la evaluación, sobre todo los mayores, los profesores mayores no, los que dan alumnos mayores. Sí, alumnado mayor. Uh-huh. Sí. Estaban muy preocupados por este asunto y tal, ¿no? Es que hacen muchas trampas, que no sé qué, que no sé. Entonces, yo con un grupo con el que está trabajando y les propuse, ¿por qué no hacéis la prueba oral? Eso es un lío, ¿y cómo lo hacemos y tal? Digo, pues nada, pues la diseñas la prueba y les vas citando pues cada cierto tiempo y tal, 20 minutos, lo que tú pienses de tu prueba y tal. Esto para evaluación sumativa, como evaluación vale. final, ¿no? ¿Vale? Y entonces, pues bueno, yo esto solté la idea ahí en la sesión y en la siguiente sesión me dijeron unos profesores, pues lo hemos puesto en práctica. Y entonces explicaron un poco cómo lo habían hecho, ¿no? Y les había ido genial. ¿Vale? Porque habían cogido cada uno, no me recuerdo si eran 20 minutos o media hora con cada uno de los que tenían, pero pues habían podido conversar con él un poquito, ¿no? Con cada alumno, le habían puesto una prueba, le habían dejado que lo resolviera, les habían hecho unas preguntas. Sobre la marcha le habían dicho la calificación que tenía, al alumno le había parecido estupendo. Y luego, y yo recuerdo la frase final que me dijeron, oye, Mariana, y 0 reclamaciones. ¿Vale? Dices, es que me va a llevar mucho tiempo. Sí, bueno, pero ¿cuánto tiempo te lleva? Pasar las notas, gestionar las reclamaciones, el mal rollo que te llevas, la discusión que tienes, etcétera. Es decir, cuando la mayoría de tus conversaciones con los alumnos son sobre las notas, ahí está pasando algo. Eso es una señal inequívoca. Hay humo ahí. ¿Dónde está el fuego? Claro, de que hay algo que tienes que abordar, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Porque eso no es normal. Tus conversaciones deberían ser sobre el aprendizaje. Uh-huh. Sobre qué pueden hacer. No es que he sacado, no, es que he aprendido. Eso es lo que se tienen que preguntar. Entonces, mientras sigan preguntándose qué he sacado en la asignatura que he tenido, tal, y en lugar de preguntarse que tenemos un problema, ¿no? Mariana, quiero empezar ya a cerrar la conversación y te voy a hacer 2 últimas preguntas. La primera es, bueno, yo soy profe y me encantaría, me encanta toda la conversación que hemos tenido. Y se ha repetido una palabra en inglés, que es la retroalimentación, el feedback. ¿Cómo puedo mejorar el feedback en el aula? ¿Nos puede dar alguna clave? Porque creo que ahí está el kit de la cuestión, es mejorar el feedback que se da en el aula. Aparte de los 3 pasos que claramente has dicho, de recoger las evidencias, el análisis y tomar decisiones, pero creo que una parte fundamental es que los profes mejoremos el feedback. ¿Cómo se mejora el feedback? Pues bueno, yo lo primero que diría es que no incluyas la nota en el feedback. Eso como primera indicación. ¿Vale? La segunda cosa te diría es que cuando des feedback a un alumno, le digas cosas muy concretas que ha hecho bien y cosas muy concretas que puede mejorar. Poquitas, pero dile algunas. Vale. Como tú eres el experto, pues tú sabes, le tienes que dar ideas de qué puede hacer, pues se las das. ¿Vale? Y la tercera es que el alumno tenga muy claro cuál es el paso que tiene que dar y que lo dé. Vale. O sea, que no sea para la siguiente ocasión, no. En esta, hazlo, en esta. ¿Sí? Vale. En esta sopa,
No te esperes a la siguiente sopa, en esta, en la que estás cocinando ahora mismo. Aterrizado eso, porque yo he visto en compañeros y en compañeras, dice, no, pero si yo le pongo un montón de feedback en los exámenes o en las pruebas o yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y veo su feedback y dice, muy bien, te has esforzado mucho. Y es como, ese es un feedback vacío, entiendo. O sea, al alumno no le sirve de nada. Vale, pues ¿cómo podemos? Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Convertir en eso, Porque eso, perdona, ese tipo de feedback solo va al ego. ¿No? ¿vale? ¿Vale? Eso se llama ego feedback. Es como las notas, eso es ego feedback, ¿vale? Y no te interesa que piensen en sus emociones, en sus sentimientos cuando están aprendiendo. Lo que te interesa es que piensen en lo que están aprendiendo. En cuál es el siguiente paso que tienen que dar. Entonces tú tienes que darle una idea muy concreta de qué es lo siguiente que puede hacer. Te voy a poner un ejemplo. Te presentan una redacción, ¿vale? Y entonces, pues tú la miras y tal, y le dices al alumno, es que esto está muy desorganizado. Pues vaya porra de feedback. Es decir, que el alumno ya sabe que eso está desorganizado. O sea, dale alguna idea para arreglarlo. Piensa que no sabe que eso está desorganizado, pues se lo dirán en su casa todos los días, que está desorganizado todo, ¿vale? O sea, eso es un reflejo general de muchas cosas que hace él. ¿Vale? Entonces, no es cuestión de que tú le digas eso ya lo sabe. O sea, dile algo más concreto. Dile, mira, en tu redacción, ¿vale? Las buscas y las separas cada una en un párrafo. ¿Vale? Si tú lo planteas así, ¿qué es lo que está haciendo el alumno? El alumno dice, uy, este se lo ha leído, ¿no? y ahora me toca a mí volver a currar. Bien, eso está muy bien, porque es el alumno el que tiene que currar en su aprendizaje, ¿vale? O sea, no le digas las ideas concretas que te faltan, no. Dile, te faltan 5, ¿sí? Tú las has contado, dile, te faltan 5. Búscalas y me las pones en párrafos distintos. Entonces, es él el que tiene que actuar. Si a lo mejor es un alumno que dices, es que si le digo esto, que se va a quedar más perdido que yo que sé. Bueno, pues dile la primera. ¿Vale? Y le pones un ejemplo, le dices, mira, hay 5 ideas. Te voy a poner la primera para que veas cómo lo detecto. ¿Ves que aquí estás hablando de una cosa distinta y aquí ya pasas a hablar de otra cosa? Pues esto va en un párrafo y esto va en el siguiente. Venga, este mismo ejercicio ahora lo continúas tú. Incluso podrás tener algún alumno que de las 5 ideas tendrás que decirle 4 y que él busque la última. Alguno tendrás, ¿sí? Bueno, pues a ese se lo dices, pero solo se lo dices a ese. Los demás, pues les da... O sea, ves que es como muy contextual. Vale, entonces tú tienes que pensar en quién es la persona que tienes delante, y cuál es el paso que puede dar. Entonces, ese paso tiene que darlo, pero tiene que darlo él. Y tiene que producirse algún tipo de pensamiento en su cabeza. O sea, si el único que piensa es el profesor, el alumno no aprende. Él tiene que pensar también. Qué bueno. O sea, 2 claves que me llegan de aquí, que esté contextualizado, es decir, que sea muy personal a la persona en el momento y según la evidencia que estamos tratando. Y la segunda, una llamada a la acción. Es decir, tiene que pasar algo con ese feedback que tú le has dado. O bien que lo complete, que mejore, que suba el nivel o lo que sea. Porque la perfección no existe. Es decir, todo lo que hacen los alumnos, los profes, siempre tiene esa concepción de versión beta. Siempre puede ser mejor, pero saber dónde estás. Sí, vale. Y saber también dónde parar, ¿eh? Vale. Es decir, que el alumno a veces tiene 13 asignaturas o las que sean y no tiene por qué llegar a la perfección en todas. O sea, que decida él un poco también en cuál quiere llegar y en cuál dice, mira, yo aquí, bueno, el tema del carnet de conducir me quedo con el del coche, ¿vale? No hace falta ir también al del camión. Como la vida misma, porque la vida misma no puede ser perfecta en todo. No puedes tener tu casa, la atención a los hijos, hacer deporte, leer 7 libros, dormir 8 horas. A la vida hay que ir equilibrando según etapas. La arruga es bella y hay que dejar un poco de espacio de la imperfección. Di que sí. Total, hay que dejar espacio para la imperfección, me parece un gran titular. Y la última, Mariana, seguro, estoy convencidísima de que esta te la encuentras. Formación tras formación. ¿Qué hago? No me da tiempo para hacer esto. Sí. ¿Cuál es tu respuesta ante esto? ¿Cuál es tu reflexión ante esto? Bueno, mira, yo te voy a dar varias respuestas. La primera es la que dice Dylan Williams, ¿vale? Que no es mía, pero es la que dice él. Dice que el tiempo que se pasa los profesores corrigiendo exámenes, etcétera, y poniendo notas y haciendo baremos y tal,
según él, es el dinero peor invertido de la administración. Vale. Eso es lo que dice él, así, a saco, ¿vale? Vale. Bien. Yo estoy parcialmente de acuerdo con esto que dice, no del todo, pero Vale. parcialmente de acuerdo. Eso por un lado. O sea, cuando tú pones una cosa nueva, tienes que quitar algo viejo. Vale. O sea, lo que no puede ser es hacerlo todo y luego sumar, porque entonces es cuando te agobias. O sea, tienes que sustituir. ¿No? Vale. Entonces, por ejemplo, el caso que os he puesto antes de las redacciones. El profesor seguía corrigiendo 2 redacciones. Ya. O sea, no hacía más de lo que hacía antes, no, corregía 2. Es que incluso seguramente le daba menos trabajo porque no tiene que pasar las notas de la primera redacción, ¿vale? Y no tiene que atender quejas porque normalmente eso se va regulando sobre la marcha, ¿vale? Entonces, o sea, vamos a contar todas las horas, ¿vale? No solamente algunas. Vale. Eso para empezar. Después, el feedback no tiene por qué ser solamente profesor-alumno, sino que puede ser también de los alumnos entre ellos, con un buen modelaje, ¿no? Y luego también puedes dar feedback colectivo, que eso es muy interesante también. Uh-huh. ¿Vale? Te pongo un ejemplo, no sé cómo Venga, vamos de tiempo. Sí. Ok. Bueno, pues tú les pones una tarea a tus alumnos, recoges todas las tareas. Vamos a poner que tengas 75 alumnos, ¿vale? Imagínate que tienes 3 grupos, ¿eh? Tienes 75, 80 alumnos, ¿vale? Y pues tus 75 tareas. Claro, tú en tu sistema de siempre, tú cuando vas corrigiendo te vas dando cuenta de que el mismo comentario se lo pones a un montón de alumnos, ¿vale? Pues en lugar de hacer eso, no escribas nada en sus trabajos. Escríbelo en tu cuaderno, en el tuyo propio. Uh-huh. Y entonces te haces una columna con las cosas que se pueden mejorar y las cosas que has visto que están bien. Y sacas 3 o 4 fotos de ejemplo, ¿vale? Vale. Céntrate en las cosas importantes, ¿vale? Esto lo haces o 20 veces, lo que sea, y voy a hacer un par de fotos, ¿vale? Y este acierto lo he visto también muchas veces y le saco algunas fotos. Bien. Entonces tú llegas a clase y le dices, ya me he mirado vuestros trabajos. Y tú, sí, ¿cuál es la nota? Y tal, no hay nota, vamos a trabajar un poco sobre lo que habéis hecho. Y entonces, pues, les das el feedback colectivo, lo que tú tenías en tus apuntes, pues se lo explicas, ¿eh? Y se lo vas ejemplificando, con sus trabajos, quitas el nombre y tal, y se lo vas ejemplificando, ¿eh? Y luego, pues, les dices, bueno, pues ahora os los voy a repartir entre vosotros, por ejemplo, por parejas, ¿no? Y estas cosas que yo os acabo de decir las vais a buscar en el trabajo del compañero. Y se lo vais a poner, tanto las cosas que están bien como las que pueden mejorar. ¿Vale? Si os ocurre alguna más, la ponéis. Si tenéis dudas, pues me decís y tal, ¿vale? O sea, le dedicas un tiempo de trabajo en la clase para hacer eso, ¿no? Y les dejas volver a intentar, ¿vale? Bien, estamos dando el feedback. Es un feedback que es muy útil porque ellos se están fijando, pero tú te has tirado un ratito revisando. Incluso es que no hace falta que te mires las 75 trabajos, ¿eh? No hace falta que te los mires todos. Pues te coges una muestra de 20 y ya ves un poco de qué va la película. Pues es que es sota caballo rey, normalmente. Sí, y los errores son normalmente los mismos, se categorizan y se hace una revisión, un buen feedback, te curras mucho ese feedback con respecto a ese error, pero te lo curras 1 o 2 veces. Ya después Eso es. Pones, luego proyectas y dices, señores, señoras, aquí está esto. Vamos a hacer la autorreflexión o la reflexión entre pares para ver dónde identificamos eso. Vale. Eso es, pero no tienes que ponerles nota, porque como les pongas nota ya no se fijan en nada más. O sea, tienes que ir a eso, a la parte cualitativa. Y, hombre, luego también tienes siempre algún caso un poco específico que te lo tienes que mirar sí o sí, ¿vale? Pues todos los temas de educación, de necesidades especiales, etcétera, esos sí que conviene mirártelos aparte. A veces pues se salen mucho como de lo común, ¿vale? Pero la mayoría de las cosas que corriges es que es muy parecido todo, ¿no? Entonces, pues ahí te puedes ahorrar un montón de tiempo también. No sé, bueno, yo a quien me está escuchando le invito a que lo pruebe y que luego pues me lo cuenta, ¿eh? Qué bueno. Quitar, para meter algo nuevo, quitar algo viejo, aprovechar el feedback colectivo y que sean los propios compañeros también con un buen modelaje quienes hagan este feedback para que realmente sirva para el aprendizaje, ¿no? Y cuando hablamos de aprendizaje cooperativo también, aprendizaje cooperativo es que aprendamos unos de los otros. Pues, qué mayor evidencia que esto, que mejorar tus propios productos que vas sacando en el aula para esa versión beta, esa versión borrador sea cada vez mejor
hasta que le pongamos fin, que también hay que dejar espacio para la imperfección, como decía. Qué bien, Mariana. Oye, me ha encantado esta charla sobre evaluación formativa. Vamos a entrar en el último bloque de la entrevista. Son 3 preguntas que siempre les hago a los invitados del podcast y la primera es ¿dónde te podemos encontrar? ¿En redes? ¿En la web? ¿En dónde te pueden seguir? Sí, bueno, yo actualmente estoy aquí como confinada, me imagino que como tantísima gente, pero por suerte el confinamiento del siglo XXI no es como el del siglo XX y entonces pues me podéis encontrar en redes, yo estoy muy activa en Twitter, bueno, ponéis mi nombre Mariana Morales y me vais a ver ahí rápidamente. Es Mariana Morales 19 o algo así. Sí. Bueno, es que me vais a ver ahí. Lo voy a enlazar igualmente en las notas del bien. podcast, pero quiero que lo comentes tú y también que nos comentes tu web. Sí, luego también estoy en LinkedIn, por si alguien, bueno, sé que no es tan común estar en LinkedIn, pero si alguien está y me pide conectar, pues normalmente acepto ahí a todo el mundo. Vale, bien. Sí. Y luego tengo una página web que se llama Evaluar y Aprender. ¿Vale? evaluaryaprender.com y ahí pues explico todo lo que es el programa de evaluación formativa que estoy llevando a cabo en los colegios, ¿no? Y bueno, pues explico un poco pues las posibilidades que hay, cómo hacerlo. Hay un formulario de contacto también, pues si algún centro pues profesionalmente pues quiere contactar conmigo, etcétera. Vamos, estoy abierta a colaboraciones, por supuesto, y me encantan inquietudes también parecidas a las mías. Así que pues ahí os puedo encontrar. Ahí te pueden encontrar, genial. Y ahora vienen 2 preguntas un poco más profundas. El podcast se llama Desaprende un segundo y entonces a todos les pregunto, Mariana, ¿qué te gustaría desaprender? A mí personalmente, ¿qué me gustaría desaprender? Como tú quieras interpretar la pregunta. Igual, aquí se ha hecho pillar esta pregunta, igual me gustaría desaprender el ser tan exigente. Creo que soy profesionalmente muy exigente y creo que sería más feliz siendo un poquito menos exigente. Guay, muy bien. ¿Y la última? ¿Qué le pides a la educación? ¿Qué le pido a la educación? Pues no sé muy bien qué elegir, ¿no? Pero igual le pediría, es que a la educación, ¿qué es la educación? ¿A quién se lo pido? ¿A los profesores? ¿O a quien tú quieras. Aquí me han contestado desde la educación, administración, a los profes, a los centros, a uno mismo, me han dicho de todo, o sea, que lo que tú quieras. A la educación, cuando hablamos de educación, ¿qué le pedirías? Yo le diría a la educación que no tenga miedo de equivocarse, que intenten las cosas, que tenga paciencia consigo misma. Creo que lo intente. Y también que se deje asesorar bien por lo que dice la investigación. Que yo creo que estamos a veces un poquito como de espaldas, ¿no? A la investigación que se hace. Hay buena y hay muchas cosas que se pueden aprender ahí. Entonces, bueno, ese proceso de estar en continua reflexión sobre lo que estamos haciendo bien, que yo creo que se hacen bien muchas cosas, pero también es cierto que podemos hacerlas mejor, ¿no? Entonces, bueno, para mí esto es un poco el mensaje. Lo hacemos bien, pero podemos hacerlo mejor. Entonces, no nos conformemos con nuestra actual versión de nosotros mismos y tampoco nos agobiemos que la imperfección es bella, pero caminemos. Qué bueno. Qué buenas reflexiones para acabar. Mariana, muchísimas gracias por estar conmigo en el podcast hablando sobre un tema tan complejo y profundo y que yo sé que a las dos nos encanta, que es la evaluación formativa, que es la evaluación de verdad, que es la que nos hace aprender. Con este deseo de que la educación se equivoque, que se dé permiso y que se dé un poco permiso para reflexionar y para acoger por parte de la investigación educativa los cambios que debemos meter en los colegios para mejorar la educación, y con ese deseo de desaprender de la exigencia y de relajarnos un poco, pues despedimos este capítulo de podcast. Muchísimas gracias, Mariana. Un abrazo enorme. Muchas gracias a ti, Judith.
it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.